Que es redundante hablar sobre la situación económica, sabemos que está difícil, pero creo que vale la pena también hacer un análisis qué es lo que ha cambiado en base a los pronósticos que hacíamos hacia finales del año pasado. Creo que lo importante es que sabemos que la recuperación se va a atrasar un poco más. La recuperación económica se va a atrasar porque también el proceso de vacunación está tardando un poco más de lo que habíamos anticipado originalmente. Nosotros creíamos que hacia mediados de este año ya iba a haber un nivel de producción similar al que tenía Paraguay antes de la pandemia. Con esta proyección actualizada, digamos, que dice que el proceso de vacunación va a tardar todavía, eso hace que los diferentes sectores económicos vayan a tardar un poco más en poder recuperarse. Así que creo que todavía en este año 2021 no vamos a ver una plena recuperación. Y cuando hablamos de recuperación es medir la producción de bienes y servicios al mismo nivel que teníamos antes de la pandemia, quiere decir hacia febrero del año 2020. Entonces, esto es a nivel ya muy agregado. Cuando miramos en sectores más particulares, creo que vemos algunos sectores que han tenido un mejor desempeño, obviamente la agricultura, la ganadería, con precio de la soja a niveles realmente muy, pero muy altos. Y por supuesto también todo el sector de la construcción que se ha venido desempeñando de manera normal a pesar de la situación de pandemia. Ahora, cuando miramos otros sectores, servicios más específicos, las pequeñas y medianas empresas, el sector gastronómico, ese sector sigue sufriendo muchísimo y ahí se han perdido muchísimos empleos. Hoy tenemos ya datos oficiales que se estima que en los últimos 12 meses se han perdido un número importante de empleo en el sector de servicios, en el sector terciario, que obviamente esto le afecta principalmente a los núcleos urbanos, ¿verdad? Dato que también ha sido ratificado a través de las estadísticas de pobreza, que dieron cuenta de un aumento muy importante, principalmente de la pobreza que está concentrada en el sector urbano. Cuando vemos las posibilidades que tiene de intervención el gobierno nacional, sabemos que la coyuntura es muy distinta a la del año pasado, cuando iniciaba la pandemia se pudo hacer aquel préstamo de 1.600 millones de dólares. Ahora, ¿cómo puede el gobierno trabajar con las herramientas que tiene para poder paliar de alguna forma todas estas adversidades que se están presentando? Mira, yo creo que hoy la prioridad tiene que ser, por un lado, abastecer de medicamentos a los hospitales. O sea, estamos con realmente un problema muy, pero muy grave de hospitales que están abarrotados, familias que están sufriendo muchísimo y en algunos casos hay este problema de desabastecimiento de medicamentos. Esto es fundamental, es vida humana, es el bolsillo de la gente y en paralelo y al mismo tiempo trabajar muy, pero muy rápidamente en lo que es, por un lado, la compra de las vacunas, que lleguen efectivamente las vacunas al Paraguay y luego tener un plan de vacunación masivo que le permita a los paraguayos poder vacunarse muy rápidamente una vez que las vacunas puedan llegar. Esas dos tareas son indispensables. En paralelo, obviamente, se pueden pensar en muchos otros sectores o muchas otras medidas que se pueden implementar en estos 12 meses, así como hemos aprendido sobre la enfermedad, sobre su tratamiento, y el desempeño que tiene el cuerpo humano ante esta enfermedad, también sabemos mucha información sobre los diferentes sectores económicos, cuáles han reaccionado mejor, cuáles han reaccionado peor, y ahí el gobierno creo que tiene que apuntalar a aquellos sectores que todavía están sufriendo muchísimo, principalmente, e insisto en esto, el segmento de servicios y el segmento de las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen menos herramientas para poder sobrellevar una disminución en las ventas. Si miramos que el domingo Israel levantó el requerimiento de usar tapabocas, un país que tiene una población de 11 millones de habitantes y que está en una región súper conflictiva, pero sin embargo han podido no solamente implementar un plan de vacunación masivo que es realmente una envidia a nivel mundial, pero también un comportamiento muy importante de la ciudadanía, un acatamiento a la recomendación. Acá tenemos que también reconocer que no es solamente una cuestión de los requisitos que pide las autoridades, sino también que la ciudadanía pueda acompañar estas medidas. Así que creo que hay una responsabilidad compartida y bueno, ojalá que se pueda avanzar, pero respondiendo a tu pregunta, perjudica el atraso de la vacunación y perjudica muchísimo a las chances. No hay forma que la economía se pueda recuperar
si no avanzamos de manera decidida en un proceso de vacunación, para lo cual tiene que llegar las vacunas, pero cuando lleguen las vacunas no va a estar solucionado el problema. También tiene que haber un plan masivo de vacunación. Esto no es lo mismo que vacunar contra la influenza cada año, donde básicamente los interesados tienen que ir a un centro vacunatorio. Acá vamos a encontrarnos donde 4 millones de paraguayos, que es la edad, es la población en edad de vacunarse, van a concurrir de manera masiva. Así que ya hemos visto los casos que se dieron la semana pasada en Alto Paraná, particularmente en una universidad en Presidente Franco, y que ha generado realmente una molestia y una indignación, ¿verdad? Porque obviamente una persona de más de 60 años está preocupada, pero el planteamiento o la instrucción por parte del Ministerio de Salud era priorizar a aquellos mayores de 85 años, ¿verdad? Así que creo que no hay que subestimar lo que va a implicar un proceso de vacunación masiva para un país que no tiene esa cultura también de respetar, y obviamente después de 12 meses de haber estado encerrados, de haber perdido empleos, de haber perdido ingresos, obviamente la tolerancia ya no es la misma. El año pasado, un economista, el doctor Carlos Fernández Baldovino, hizo una estimación de cuánto podría ser el costo de esta crisis en términos económicos, tratar de cuantificar. Entonces lo que hacía era cuánto fue la caída del PIB y cuánto tiempo tardaría si proyectábamos a mediados de año que se iba a recuperar. El cálculo que le daba a él era un cálculo de cerca de 17 mil millones de dólares en un periodo de 2 años. Creo que ese número está aumentando y para que te des una idea, el PIB, que es la producción total del Paraguay, es de 40 mil millones de dólares. O sea, el monto es tremendo, la pérdida económica que ha sufrido el Paraguay ha sido tremenda y obviamente esto quien más lo siente son los sectores más vulnerables.